¿Sobrevivirías atrapado en el hielo más letal del planeta? ¿Seguirías adelante cuando tu barco es destruido por la Antártida? ¿Y si la única esperanza dependiera de un líder dispuesto a desafiar lo imposible? En el vídeo verás como un gigantesco iceberg aplastó el barco. El frío quebró a los hombres. Y mientras la muerte los rodeaba, Shackleton tomó una decisión imposible. No perder a ninguno. En el bullicioso puerto victoriano de Londres, la Endurance, una embarcación robusta y decidida, se preparaba para una de las expediciones más ambiciosas y peligrosas de la historia. Los marineros con rostro decidido y con brillo en los ojos trabajaban con ambición. El viento helado de la mañana sacudía el puerto mientras los tripulantes alistaban las velas y aseguraban las provisiones. Todo estaba en marcha para adentrarse en lo desconocido, en los helados y traicioneros mares del Antártico. Ernest Shackleton, el líder de la expedición, caminaba de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle estuviera listo. Su rostro reflejaba la importancia de la misión, pero su mirada destilaba una pasión inquebrantable. Los hombres que lo seguían, leales y valientes, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Algunos ya conocían las desoladas tierras del sur, pero para otros era un desafío, la promesa de explorar un territorio virgen y desconocido. Las voces de los marineros, el golpeteo de los martillos, el traqueteo de los objetos siendo cargados en la nave, creaban una sinfonía de tensión y emoción. Cada hombre sabía que lo que les esperaba al sur no solo era una prueba física, sino una batalla contra los elementos, contra el hielo y el tiempo. Sin embargo, había algo más, algo en el aire que susurraba que no todos regresarían. La Endurance era un barco resistente, pero el océano que se les venía encima era imprevisible. Shackleton se acercó a su tripulación, les dio unas últimas palabras de aliento y con una mirada decidida les instó a embarcarse. La aventura estaba a punto de comenzar. En los ojos de sus hombres se reflejaba una mezcla de emoción y temor, pero era el temor que alimenta la valentía. Los vientos se levantaron, las velas se desplegaron y la Endurance comenzó su travesía hacia el abismo blanco del Antártico. Blanco y azul. La tripulación, curtida por el frío y la monotonía del viaje, soportaba la rutina con disciplina, pero una sombra creciente se cernía sobre ellos. Algo siniestro acechaba en los vastos silencios del sur. A medida que la Endurance avanzaba, el hielo se tornaba más denso y hostil. Lo que antes eran placas aisladas, ahora eran altos muros movibles. Un laberinto de cristales gigantes que comenzaban a cerrarse sobre el barco. Las noches traían consigo el crujido lejano del hielo que se resquebrajaba, sonidos que hacían eco en la madera del casco como advertencias. La nave, que alguna vez se sintió indómita, comenzaba a parecer una presa en un mundo ajeno y despiadado. El 19 de enero, el hielo los atrapó por primera vez. Durante semanas, la tripulación intentó liberar la Endurance, cortando el hielo, empujando con anclas, rogando al viento que cambiara de rumbo. Pero el hielo no cedía. Era como si la propia Antártida se hubiera cerrado sobre ellos. El tiempo pasaba, el sol menguaba, y el encierro se volvía permanente. Para octubre las presiones del hielo eran constantes. El casco, de madera reforzada y construido para resistir, empezaba a crujir como una criatura herida. Un día, el crujido se convirtió en estallido. El hielo empujó con fuerza brutal,
y el casco se arqueó con gemidos de muerte. El estruendo sacudió la nave, haciendo que los hombres salieran de sus camas con el corazón desbocado. Desde la cubierta, Shackleton observaba, imperturbable, la gravedad. La visión era dantesca. Placas de hielo se alzaban como mandíbulas, aprisionando la nave hasta romperla. Con un rugido final, un bloque de hielo se hundió contra el costado del barco, fracturando su estructura. El agua comenzó a colarse por las grietas de forma lenta. La Endurance se inclinaba, se partía y gemía. Los hombres corrían, salvando lo que podían, sabiendo que la batalla estaba perdida. Finalmente, el 21 de noviembre de 1915, la Endurance se hundió en el hielo. No con estrépito, sino con una resignación trágica, como si supiera que su destino estaba sellado desde que se adentró en el blanco abismo. Antes de continuar, si te gustan los videos sobre misterios históricos, suscríbete y dale al like para que YouTube sepa que quieres ver más contenido como este. Shackleton lo sabía. Nadie vendría. Por eso, con el corazón de un líder y la desesperación de un náufrago, eligió el riesgo supremo. Tomó el mejor de los botes, el James Caird, y partió con 5 hombres hacia Georgia del Sur. O encontraba ayuda, o todos morirían. Durante 17 días, navegaron entre los colmillos del mar, por un océano austral que no mostraba clemencia. Las olas, altas como edificios, caían sobre ellos con furia, enterrándolos bajo espuma helada. El frío era un enemigo constante. Dormían mojados y encogidos, abrazando sus botas para que no se helaran sus pies, mientras la escarcha se acumulaba en sus barbas. El viento no cesaba. Rugía día y noche, aullando como una fiera salvaje sobre su pequeño bote de lona y madera. Los alimentos eran escasos. El agua potable se helaba en las cantimploras. El aire sabía a sal y desesperación. Pero a bordo reinaba una determinación sagrada, silenciosa y férrea. Shackleton, inflexible en su propósito, no permitía que el miedo anidara. Worsley, con cálculos casi imposibles, guiaba la embarcación entre la nada absoluta, orientándose con apenas un sextante y unos breves destellos del sol a través de nubes rotas. Algunos días no se veían dentro del mismo bote, envueltos en mantas empapadas y vapor de aliento. A menudo se limitaban a mirarse en silencio, con los ojos inflamados por la sal, sin palabras, compartiendo la convicción de que llegarían. Tenían que llegar. Y un día, la montaña surgió. Primero fue solo una silueta fantasmal entre la niebla. Eran los picos nevados de Georgia del Sur. Pero nadie lo celebró. Era demasiado pronto. Aún tenían que encontrar una bahía segura. Aún tenían que llegar con vida. El bote, castigado, crujía con cada ola como si fuera a deshacerse. Finalmente, encontraron la caleta King Haakon. La James Caird encalló entre rocas y espuma. Pero no había fuerza para celebraciones. Algunos se desvanecieron en la orilla y otros besaron el suelo helado. Shackleton sabía que no podían esperar ayuda. La estación ballenera Stromness quedaba al otro lado de la isla, más allá de montañas jamás cruzadas por ningún hombre. Así que, sin dudar, tomó a Tom Crean y Frank Worsley y partió. Durante 36 horas, caminaron sin detenerse. Subieron glaciares, descendieron por laderas congeladas con un improvisado trineo de cuerda y esperanza. Al amanecer, tras una última caída sobre la nieve, escucharon algo imposible. El silbato de la estación ballenera. Era real. Los 3 hombres descendieron tambaleantes hacia Stromness. Los trabajadores noruegos se detuvieron en seco al verlos. Eran sombras humanas, con las ropas hechas jirones. Cuando Shackleton pronunció su nombre, uno de los capataces cayó de rodillas. Habían llegado, pero la odisea no había terminado. Shackleton había logrado lo imposible.
Pero la misión no estaba completa. 22 hombres seguían atrapados en la isla Elefante, esperando un rescate. Desde Stromness, Shackleton envió un telegrama urgente a Inglaterra. Su tripulación seguía viva, pero necesitaba un barco para rescatarlos. Después de 3 intentos fallidos, consiguieron un remolcador chileno, desde el que volverían él y sus hombres. Alojados en los barracones de madera, apenas reparados, soportaron el frío cortante, el viento y la humedad que calaba los huesos. Cada mañana Shackleton salía al muelle para escudriñar el horizonte, buscando cualquier señal de un barco salvador. Algunos hombres, débiles y heridos, apenas podían levantarse, mientras otros, más fuertes, remendaban ropas, encendían fogatas o ayudaban en lo que podían. La espera, aunque breve en tiempo, fue pesada como una eternidad. Hubo hasta 3 intentos en diferentes navíos que los llevaran a rescatar sus hombres, pero las inclemencias del tiempo impidieron su propósito, hasta que por fin les anunciaron que el remolcador chileno Yelcho los ayudaría en su cometido. Shackleton, agotado pero alerta, aguardaba cada día desde la costa la llegada del remolcador, hasta que una mañana escuchó el silbato. Sin perder un segundo, los británicos embarcaron. Tras varios días, el capitán se mantenía erguido desde la proa del Yelcho, los ojos entrecerrados por la sal y el viento, buscando desesperadamente aquella pequeña franja de tierra rocosa donde había dejado a su tripulación hacía meses. Su corazón, endurecido por el hielo y la incertidumbre, palpitaba ahora con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando la quilla de su bote tocó la arena negra y congelada, Shackleton no esperó. Saltó al agua con las botas empapadas, tropezando sobre los guijarros resbaladizos. Los gritos comenzaron antes de que pudiera verlos. Voces roncas, desbordadas, que no creía que volvería a oír. Y entonces surgió su tripulación. Desfigurados por el hambre, con rostros consumidos y barbas crecidas, algunos apenas en pie y otros arrastrándose, pero vivos. Frank Wild, su segundo al mando, fue el primero en abrazarlo. Su abrazo era huesos, trapos y un enorme latido. No dijeron nada durante un largo instante. No podían. La emoción era un nudo de hielo en la garganta. Algunos hombres comenzaron a llorar. Otros simplemente miraban, incrédulos, como si aquel reencuentro fuese una visión delirante de un moribundo. Shackleton contaba los rostros uno por uno, asegurándose de que ninguno faltara. Y allí estaban todos. No había perdido a un solo hombre, pero el tiempo apremiaba. El mar no perdonaba largos descansos y la estación austral no tardaría en cerrarse nuevamente como una trampa de acero. Los hombres fueron ayudados a subir a bordo del Yelcho, uno por uno, envueltos en mantas, sostenidos por brazos temblorosos. Cuando el Yelcho dio media vuelta y se alejó de la isla Elefante, Shackleton se quedó en la popa, mirando cómo el último fragmento de esa costa inhóspita desaparecía en la niebla. Y mientras el humo negro del remolcador se elevaba al cielo austral, un silencio reverente cayó sobre la tripulación. Porque el verdadero triunfo no era el descubrimiento de una nueva ruta, ni la conquista de un continente helado. El verdadero triunfo era que todos, absolutamente todos, estaban volviendo a casa. Londres amaneció envuelto en una niebla espesa. En el puerto, a orillas del Támesis, miles de personas ya se habían congregado. Hombres, mujeres, niños,
todos apiñados entre banderas, vítores y una emoción contenida que colmaba el aire húmedo de la mañana. Shackleton descendió lentamente la pasarela. No hubo discursos, no hizo falta, bastaba su presencia. En enero de 1922, Shackleton regresó a la Antártida una vez más. A bordo del Quest, con su mirada perdida en el horizonte helado de Georgia del Sur. Pero en la madrugada del 5 de enero, mientras el barco dormía fondeado en la bahía de King Edward, el corazón de Shackleton se detuvo en silencio. Lo enterraron en Georgia del Sur, bajo una cruz de piedra frente al mar que tanto amó. Allí quedó el jefe, como lo llamaban, velado por los albatros y las montañas de hielo. Y aún hoy, en ese rincón olvidado del mundo, su leyenda sigue soplando con cada ráfaga polar.